Perfecto, buenos días, perdón, permítame nada más contestar esto. Bien, pues buenos días, Fernando Saldaña. Fernando, ¿me puedes decir si se me ve y se me escucha correctamente? Sí, se oye y se escucha. Buenos días, doctor. Gracias, buen día. Bueno, pues vamos a empezar. Les agradezco a todas y a todos que estén presentes en esta sesión que nos toca hoy para hablar acerca del derecho como argumentación. Eh, Creo que esta es una sesión que puede ser interesante por varias razones. La primera de ellas porque nos obliga a preguntarnos acerca de qué entendemos por derecho y qué entendemos por argumentación, porque solo a partir de hacernos esas preguntas, que son las grandes preguntas epistémicas, podemos ir construyendo pues una idea acerca justamente de esto, de derecho y de argumentación, ¿no? Segunda, porque mm, ha existido, digamos, desde yo creo que el último cuarto, ¿no? Más o menos, el último cuarto del siglo XX hasta la fecha, una tendencia muy clara y muy fuerte a identificar derecho y argumentación, ¿no? A considerar que el elemento más importante del derecho es la argumentación. Si nosotros nos remitimos a algunas concepciones del derecho, digamos, anteriores a digamos, último cuarto de siglo del siglo XX, nosotros vamos a encontrarnos referencias constantes a que el derecho es un conjunto de normas, por ejemplo, ¿no? Y que al ser un conjunto de normas es justamente eso, el componente regulativo, el componente autoritativo, el componente normativo, el que predomina o el que le da su cariz particular o forma parte, digamos, de la esencia del derecho. Y que entonces, esto tiene un efecto muy importante. El efecto que tiene es la potencialización, si me permiten decirlo así, del papel que juega el legislador. Cuando nosotros identificamos derecho con norma, lo que estamos haciendo es darle eso, un boost, una mayor fuerza a la función legislativa. Probablemente esta visión se pueda, insisto, digamos, estamos hablando de las visiones predominantes, ¿no? Antes del último tercio del siglo pasado. Probablemente esto pueda entenderse si pensamos en el cambio que se dio en el derecho en el siglo XVIII. Es en el siglo XVIII donde concluye realmente la visión medieval o regalista del derecho. Estamos hablando de la Europa continental. Hay un espléndido libro de un autor americano que se llama Michael Tigar, acerca justamente de esto. Se me fue el nombre, pero ahorita les voy a dar el nombre. Permítanme un segundo, aquí lo buscamos. Mm, ah, aquí está. El libro se llama El derecho y el ascenso del capitalismo, de Michael E. Tigar. ¿Alguien de ustedes vio una película, se hizo muy famosa en Netflix, que se llama Los 7 o los 8 de Chicago? ¿Alguien la vio? Sobre unos jóvenes que protestan en una convención demócrata del Partido Demócrata de Estados Unidos a inicios de los años 70. ¿Nadie? Bueno, la referencia no va a servir.
Bueno, decíamos, este libro de Michael Itigar, El derecho y el ascenso del capitalismo, se los voy a poner aquí en el chat. Nos narra justamente cómo el derecho regalista, o sea, el derecho del rey, el derecho de la nobleza, el ancien régime, le llamaban los revolucionarios franceses, el antiguo régimen, se basaba en eso, en que quien podía generar o crear las normas jurídicas, pues era la nobleza, ¿no? Era el rey y era la nobleza en Francia. Y es con la Revolución Francesa cuando esto se derrumba, cuando esto se quita y se crea, digamos, la noción de derecho moderno. Esta noción de derecho, un comentario sobre el libro de Tigar, es muy buen libro, es un libro 100% marxista, sobre todo en la última parte. Entonces, si a ustedes no les gusta el marxismo o les da cierta urticaria, pues no lean el último capítulo, ¿no? Pero lo demás, sí, la verdad es que es un libro que vale mucho la pena y es una buena lectura, no es una lectura pesada. Yo llegué a él porque hace muchos años, el ahora ministro González Alcántara hizo una reseña de ese libro. Y entonces por eso di con el texto, que insisto, me parece que es un buen texto. Decíamos entonces, surge el derecho moderno en la visión que tenemos a partir de finales del siglo XVIII, siglo XIX, o sea, la visión del derecho que nos lega la Revolución Francesa. Ese derecho tiene dos características muy importantes para efectos de nuestra sesión. La primera de ellas es que es un derecho totalmente legislado. Ahora, ¿por qué es un derecho totalmente legislado? Porque los revolucionarios franceses y luego Napoleón lo que pretendían era abolir totalmente las antiguas prácticas jurídicas, ¿no? O sea, el derecho real de raigambre feudal, de raigambre medieval, querían abolirlo totalmente. Pero no solo eso, o sea, no solo el derecho, sino también incluso las prácticas interpretativas. Porque los abogados franceses anteriores a la revolución, pues tenían así como en cualquier momento, tenían ciertas prácticas interpretativas de ese derecho regalista. Los revolucionarios franceses por eso dicen, no, a ver, todo va a ser ahora derecho legislado. Y no solo va a ser derecho legislado, sino que además solo ese derecho se va a poder aplicar. Por lo tanto, se está totalmente en contra de la creación judicial del derecho. Miren ustedes, y este es un dato que hoy seguramente nos parece sorprendente, pero vamos a tratar de explicar su razón de ser, sino justificarlo y entenderlo. Los revolucionarios franceses prohíben, esto seguramente lo saben, prohíben la interpretación del derecho en los tribunales. Expresamente la prohíben, pero además establecen en el Código Penal que aquel juez que detuviera la aplicación de una ley o la interpretara, en lugar de aplicarla de manera directa, sería acusado de prevaricación penalmente. Por lo tanto, la prohibición de interpretar la ley no era simplemente, no puedes hacerlo, sino venía acompañada de la pérdida del cargo y de la pérdida de la libertad para el juez que lo hiciera. Fíjense la fuerza de estas afirmaciones. Ahora, tenemos que pensar por qué esto sucede así. Permítame un segundito. Hay veces que amanece uno con alergia más fuerte, ¿no? ¿Por qué esto sucedía así? Bueno, sucedía así justamente por lo que estoy narrando, porque había una absoluta desconfianza a los resabios, respecto a los resabios de ese derecho medieval. Y los revolucionarios franceses, esto lo dice con mucha claridad Robespierre, que curiosamente era abogado, ¿no?
desconfiaban de los abogados, porque veían a los abogados como parte del statu quo, veían a los abogados como parte de ese antiguo régimen. Y entonces lo que decían es que los abogados y los jueces existentes en ese momento en Francia, lo que iban a hacer era, pues como las cabras, tirar pa'l monte y entonces aplicar el derecho medieval, interpretar las disposiciones del derecho revolucionario bajo los parámetros de ese derecho medieval en el que habían sido educados y que además era, digamos, lo que garantizaba de alguna manera, pues sus privilegios de clase. Entonces, por esa razón, los revolucionarios franceses dicen, no, señores jueces, ustedes no pueden interpretar el derecho. Ustedes son, decían, la bouche de la loi. Ustedes son la boca de la ley. Y lo único que pueden hacer es aplicar el derecho. O sea, hay un caso, se subsume en una regla, se aplica la regla, vamos, se acabó. Esto, como espero sea evidente, poder dejarlo evidente para ustedes, convertía a los jueces en eso, en máquinas de subsunción, ¿no? Donde, pues recordando que en la aplicación del derecho la premisa mayor del silogismo jurídico es la premisa normativa, esta venía dada por la ley, tenía que aplicarse la ley. La premisa fáctica son los hechos, pues lo único que podía interpretar en su caso el juez eran los hechos, pero no el derecho. Esto viene dado también por otra segunda razón que voy a explicar, que era el que los franceses consideraban que los únicos representantes populares eran los legisladores y que la soberanía del pueblo se manifestaba por medio de la conducta o de las labores del legislativo. ¿Por qué sucedía esto? Tenemos que recordar que en época de la Revolución Francesa hubo varias constituciones, 3, si la memoria no me falla. Y las primeras de ellas eran constituciones monárquicas que establecían una monarquía constitucional, en la cual el monarca, el rey, evidentemente no era electo, pero la judicatura tampoco era electa, ¿no? La judicatura tampoco era electa. Los revolucionarios franceses no plantearon en realidad, por lo menos digamos, no como un proyecto propio de la revolución, la idea de la elección de jueces. Eso es más de los norteamericanos del siglo XIX. Entonces, ni el monarca ni los jueces pueden reclamar para sí unas funciones o unas facultades representativas. No son representantes populares. Los jueces, porque son nombrados, y el rey, porque es producto de la sucesión dinástica. Entonces, no pueden reclamar ser representantes populares. Son poderes, pero no representantes populares. Lo cual es un elemento que es importante tener presente en algunos debates posteriores. Bueno, entonces dicen, ¿quiénes son los representantes populares? Los legisladores, porque son los únicos que son electos. Y son depositarios, si bien, digamos, de manera transitoria, mientras son legisladores, son depositarios de la soberanía. Por lo tanto, el pueblo, en tanto ente soberano, solo actúa por conducto de los legisladores. Pero a la vez, esto les da una gran fuerza, les da una gran potencia, porque se combina con el dogma de la soberanía popular. Esto es, con la afirmación de que nada ni nadie puede estar por encima del pueblo. Siendo esto así, entonces la labor legislativa es una labor soberana, lo que la convierte en una labor, será, espero, evidente para ustedes, una labor suprema y superior a la del Ejecutivo y desde luego a la labor judicial. Y entonces podemos hablar auténticamente de una soberanía legislativa. De esto, curiosamente, nos vienen todavía algunas prácticas parlamentarias, ¿no? Ustedes seguramente habrán escuchado a algún diputado, alguna senadora que cuando se refiere al pleno, cuando está hablando en el pleno,
usan frases como esta soberanía, ¿no? Entonces, vengo a exponer ante esta soberanía mis opiniones acerca de tal dictamen. Bueno, esa idea de llamarle soberano a un cuerpo legislativo nos viene justamente de la Revolución Francesa. Es un resabio de la Revolución Francesa. Hoy sabemos que, o no diría yo sabemos, hoy consideramos que el legislativo no es soberano. O sea, me parece que hoy nadie asumiría esto a partir de que prácticamente todos los actos del legislativo pueden ser sujetos de control constitucional o convencional. Y en su caso, tal vez de lo que podríamos hablar es de soberanía constitucional, pero digo, tal vez, no es el objeto de nuestra sesión. Pero lo que sí podemos puntualizar es que el día de hoy no aceptamos esa soberanía legislativa, pero los franceses sí, y los franceses revolucionarios. Y la aceptan a partir de eso, de que es el legislativo el único órgano electo. Por lo tanto, su labor es una labor superior a la que realiza cualquier otro órgano de gobierno. Y los jueces deben estar sujetos a ella, ¿no? ¿A qué? Esencialmente a la labor legislativa. Entonces alguien de este salón virtual me podrá levantar la mano y decirme, no, doctor, pero antes está lo constitucional. Y yo diría, bueno, sí en nuestra visión actual, o sí en la visión de aquella época, estamos hablando de finales del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, en Estados Unidos, ¿no? A partir del famoso Marbury versus Madison, pero no para los revolucionarios franceses. Porque yo decía hace un momento que al juez que no solo que interpretara la ley, sino que la suspendiera, se le destituía del cargo y se le acusaba penalmente por prevaricación. ¿Por qué razón? Porque los franceses revolucionarios clásicos no aceptaban el control constitucional en sede judicial de las leyes. Y entonces un juez no podía decir esta ley es inconstitucional, porque esa función estaba reservada al legislativo. Y entonces, si el legislativo aprobaba una ley, era porque el propio legislativo la consideraba constitucional. Oiga, pero es que esta ley va en contra del recto sentido de la Constitución o de incluso de disposición expresa. Bueno, pues es que el legislador decidió que ahora fuera otra cosa. Y como el legislador es el depositario de la soberanía, usted que es un juez que no es soberano, que no tiene funciones representativas, ¿usted por qué viene a corregir al señor representante popular? Hay un país donde esto se está discutiendo mucho, donde el Ejecutivo está muy enojado, muy molesto con las interpretaciones que ha venido dando el Poder Judicial y que ha cuestionado, por ejemplo, en el seno del legislativo, se ha cuestionado esto, se ha cuestionado por qué los altos jueces que no son electos, sino que son designados, ¿por qué van a frenar las decisiones del legislativo o del ejecutivo, que sí son órganos electos? Entonces se habla de la reforma, una profunda reforma al Poder Judicial. Sé que todos ustedes tienen ese país en la mente. Es Israel. Es Israel, donde pues don Benjamín Netanyahu está impulsando justamente este cambio, ¿no? Es interesante por ahí que sigamos lo que está sucediendo en este país. Bueno, estas son cosas que nos vienen, o ideas que nos vienen justamente de la Revolución Francesa. Y que el día de hoy, como estoy tratando de mostrar con el caso israelí, pues siguen teniendo una realidad. Ahora bien, la realidad es que al poco tiempo, el propio modelo francés empezó a entrar en crisis. Bueno, perdón. Y esto se combinó con una tercera idea que no es propiamente de la revolución, aunque es hija de la revolución, que es la idea de la codificación napoleónica. O sea, antes de la Revolución Francesa, en ese derecho de profundos resabios feudales, no hay compendios de leyes.
¿no? Hay algunas leyes que hace el monarca, algunos repertorios, pero sobre todo hay prácticas interpretativas y hay pues decisiones que tomaban los nobles. O los grandes señores de algunos lugares y se acabó. Eso es lo que hay. Pero es con Napoleón cuando surge esta idea de que toda una materia se puede compilar en un código, ¿no? Y entonces surge la noción de código. Y se dice, por ejemplo, bueno, pues todo lo constitucional se puede compilar en un código que se llama Constitución. Y surge una idea que hoy nos cuestionamos, la idea de la Constitución como librito, ¿no? ¿Qué es la Constitución? Pues un librito. ¿Qué es Constitución? Lo que está en el librito. ¿Qué no es Constitución? Lo que no está en el librito, ¿no? Básicamente. Si ustedes vieron, y seguramente lo hicieron, vieron los debates en nuestra Suprema Corte sobre el tema de prisión preventiva, ustedes habrán podido notar que alguna de las concepciones que expresaron las señoras ministras y ministros tenía que ver con eso, ¿no? Tenía que ver con la idea de constitución como compendio, como código de la materia constitucional. Entonces, así surge también la idea de un código penal. Entonces, las disposiciones penales, ¿dónde están? Bueno, pues ya no hay que buscarlas en la ley de 1600 no sé qué, y en la sentencia no sé cuántos, y en la decisión del Tribunal de Marsella de no sé qué carambas. No, se busca en un solo libro, que se llama Código Penal. ¿Y dónde buscamos lo que es derecho mercantil? Pues ya no en las prácticas de los comerciantes, sino en un libro que se llama Código de Comercio. Lo mismo sucede con la materia civil. Lo mismo sucede con la materia procesal, ¿no? Se crean los grandes códigos de proceso, del proceso, el Código Procesal Civil, de procedimientos civiles y el Código de Procedimientos Penales. Y entonces se pretende, o sea, junto con las dos ideas anteriores, se pretende que toda una rama del derecho está compendiada en un solo libro, de manera que su aplicación por parte de los jueces es muy sencilla. Entonces, si el compañero Julio César Barreto era juez antes de la Revolución Francesa, pues Julio tenía un problema, que era tener a la mano todo el derecho aplicable, porque parte de ese derecho, pues eran leyes, parte de ese derecho eran antecedentes o criterios de los tribunales, parte de ese derecho eran prácticas que él tenía que ir desentrañando y tenía que conocer y acudir a muchas fuentes, o sea, era un derecho que tenía muchas fuentes. Después de la Revolución Francesa, si Julio seguía siendo juez, iba a ser más fácil, porque él como juez penal, lo único que necesitaba tener a la mano era su código penal. ¿Y qué era lo único que iba a aplicar? El código penal. ¿Y qué pasaba si un delito le parecía que estaba mal redactado, o era injusto, o incompleto, o francamente inconstitucional? Esa no era bronca de Julio, ¿no? Julio, ¿qué tenía que hacer? Aplicar el código. Tan, tan, aplicar el código. Si lo vemos así, es muy clara la idea de un derecho mecanicista. Si lo vemos así, es muy clara la idea de un derecho del que está proscrita la actividad interpretativa. Si lo vemos así, es un derecho también del que claramente está proscrita toda actividad creativa del juzgador, ¿no? O sea, no es posible ningún tipo de creación pretoriana. Permítame tantito. Y por tanto,
aspira a ser un derecho muy sencillo, ¿no? Aspira a ser un derecho, digamos, simple, porque solamente en ese modelo es admisible esta visión mecanicista o de mera subsunción del derecho. Sin embargo, muy pronto se dieron cuenta de que no funcionaba. O sea, como ideal, bueno, o sea, si en su forma ideal parece que la cosa va a funcionar bien, ¿no? Un derecho perfectamente compendiado, un derecho completo, un derecho que no requiere, que está redactado de cierta manera, que no requiere interpretación alguna, ¿no? Y entonces uno puede pensar en formulaciones muy sencillas y muy generales, como robo, ¿no? ¿Qué es robo? Nos diría el Código Penal, es el apoderamiento de cosas ajenas sin el consentimiento de quien legalmente pueda darlo. Ya, eso es robo, ¿no? Parece un tipo muy sencillo, es muy fácil de entender. ¿Qué tiene que hacer el juez? Pues cuando mucho interpretar la realidad. Pero el problema fue que, como ustedes saben, no es posible que el legislador regule todos los supuestos que se pueden presentar en la realidad, porque la realidad es tan creativa. Y miren, y a final de cuentas, nuestra sede es una sede electoral, ¿no? O sea, estamos en la escuela judicial electoral. Esto es algo que vemos elección tras elección. Se les ocurren cada cosas nuevas a los candidatos, a los partidos políticos, cosas totalmente inauditas, ¿no? Cosas que el legislador no pudo haber supuesto, no pudo haber previsto. Entonces, pero eso nos pasa en esta disciplina o en esta área del derecho, pero nos pasa en todas. Entonces, empezó a haber problemas porque la complejísima realidad exigía en ocasiones que se tuviera que interpretar la norma. Pensemos en esto, en esta definición tan sencilla que he dado de delito, ¿no? De robo. Apoderamiento de cosa ajena sin el consentimiento de quien legalmente pueda dar. Una primera pregunta que nos podemos hacer es ¿qué es apoderarse? Y entonces me decía, ay, doctor, está muy fácil apoderarse, se agarran su pluma y se la llevan. Eso es apoderarse. Bueno, ese es un ejemplo sencillo, pero me estoy apoderando cuando me subo a un vehículo y lo manejo contra la voluntad de su dueño que va sentado en el lado del pasajero. ¿Eso es robo? ¿Eso será secuestro? ¿Eso qué es? No importa la solución que le demos. Lo que importa es tratar de demostrar que se tiene que hacer algún tipo de labor interpretativa del texto. Y entonces lo que empieza a suceder es que los jueces franceses, como no quieren ser destituidos y no quieren que los encarcelen por prevaricación, empiezan a llenar al Parlamento de dudas. Entonces aquí tenemos el oficio del juez tal de Marsella que nos dice que qué quisimos decir con esta palabra. Aquí está este otro juez del barrio latino de París que nos dice que no entiende tal disposición porque está chueca. Y entonces tienen que empezar a desahogar las consultas de los jueces, dando lugar a un tipo de ley que el año pasado aquí en México nos volvimos a acordar de ella, que se llama ley interpretativa. ¿Se acuerdan que el año pasado el Congreso de la Unión emitió una ley interpretativa acerca de qué debe entenderse por propaganda gubernamental? Bueno, pues eso de leyes interpretativas, al menos, nos viene de esta época en la Revolución Francesa, donde empiezan los jueces como tienen prohibido interpretar, empiezan a preguntarle al legislador qué carambas quiso decir. Entonces el legislador empieza a hacer leyes interpretativas, pero llega un momento donde se saturan. Y entonces dicen los legisladores, a ver, o legislamos o interpretamos, pero no le quieren ceder, por las razones que ya he comentado aquí, no le quieren ceder a los jueces la facultad de interpretación. Entonces crean una figura jurídica procesal que se llama casación y crean los tribunales de casación.
Una vez en una evaluación alguien se quejó de que es que parece que tiene gripa. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos, no? Pero no es gripa, es alergia, me pega a veces la alergia. Bueno, estoy en la Ciudad de México, me tocó venir de comisión a Saltillo y yo tengo cierta alergia a los pastos. Aunque me tomo mi medicina, es más que por aquí hay de esos pastos. Entonces, pues me empezó a pegar. Entonces, pues ahora sí que ustedes disculpen, pero ¿qué hacemos? Bueno, decíamos, se crea la idea del Tribunal de Casación como un órgano dependiente del Poder Legislativo, no como un órgano parte del judicial, sino dependiente del legislativo que realiza la interpretación de la norma. Por eso, por ejemplo, se le llamaba, creo que ya no se usa ese término, pero antes a cierto tipo de amparo en México le llamábamos amparo casación, ¿no? Porque el amparo casación era cuando se pedía el amparo, no porque, contra una sentencia, no porque se hubieran apreciado mal los hechos, sino porque se había aplicado mal el derecho. Todo esto, todo esto que he narrado aquí, pues la verdad es que tenemos todavía algunos resabios de estas ideas en nuestro pensamiento jurídico. Y entonces de ahí se desprenden algunas concepciones, por ejemplo, que afirman que la judicatura no crea derecho, que la judicatura solo interpreta el derecho, frente a otras posiciones que tienen, digamos, otro origen ideológico, epistemológico, que sí aceptan la posibilidad de que el juez crea derecho. Ahora, esto nos lleva entonces a preguntarnos, todo esto que estoy narrando, nos lleva a preguntarnos acerca de la distinción entre la interpretación y la argumentación, lo cual nos lleva desde luego a un tema de hermenéutica, porque no podríamos abordarlo de otra manera. Quiero servirme a partir de este momento de una pequeña presentación que espero nos pueda servir. Voy a abrirla para después abrir un espacio para preguntas, reflexiones, comentarios. Aquí está. ¿Sí se ve esta presentación? La figura que vemos aquí a la izquierda en un antiguo mosaico es Hermes. Es Hermes. Y si ustedes se fijan, lo tenemos representado con algunas características, ¿no? Por ejemplo, tiene una lira, ¿no? ¿No? Tiene una lira. Hermes era el dios griego. Era un dios griego que, entre otras cosas, era el mensajero de los dioses. O sea, era el que transmitía, era el que interpretaba la voluntad de los dioses. También era, me están contestando aquí una cuestión de la chamba. Excelente. También era el que podía desempeñar funciones de músico, por eso la lira. Entonces, ahí también hablamos de interpretación, ¿no? De hecho, sobre esto voy a regresar en un momento. Pero la palabra Hermes significa varias cosas. También significa, en una de sus acepciones, hermas, que es mojón, las mojoneras, ¿no? Que nosotros usamos para distinguir dónde termina un terreno y dónde empieza el otro. Por lo tanto, en Hermes tenemos la idea de hermenéutica, de interpretación, pero también tenemos la idea de límites. O sea, hermenéutica nos habla de interpretación, pero en origen también nos habla de límites, ¿no? De los límites. Pero también, curiosamente, nos habla de las apariencias, de lo aparente. Hermes es, digamos, en la mitología griega, hijo de una diosa conocida como Maya. Esta diosa es muy interesante porque se encuentra tanto en el panteón griego como en el panteón hindú. Y significa, digamos, la diosa de lo aparente, de lo ilusorio. Puede ser que resulte para algunos en este salón, bastante peculiar que los griegos y los hindús compartieran un dios, pero la realidad es que compartían varias cosas, porque hubo contactos constantes entre los indos y los griegos. Tan es así que esto dio lugar a reinos
grecoindios en el norte de la India, donde, por ejemplo, nos encontramos estatuas de Buda, del Buda histórico. Ustedes saben que son muchos Budas, ¿no? Pero digamos, el Buda histórico, y tú ves la cara del Buda y es la cara que conocemos todos del Buda, pero la ropa es griega. Entonces hubo un constante comercio, no solo mercantil, sino intelectual, entre griegos e hindús. Y entonces no es extraño entonces que tenga esta raigambre, esta diosa, de encontrarse tanto en el panteón hindú como en el panteón griego. Y su hijo es Hermes. Entonces, Hermes, qué interesante, es hijo de la diosa de lo aparente, de lo ilusorio. Entonces, ya desde inicio aquí hablamos de interpretación, pero también hablamos de límites a la interpretación, pero también hablamos de lo aparente. Lo cual nos lleva a una idea de hermenéutica, como la posibilidad de comprender no solo textos, pero también textos. Y la función principal es establecer una serie de principios que nos sirvan justamente para esa interpretación. Aquí les presento un libro. Este fue un libro muy famoso en los años 70 del siglo pasado. A lo mejor sus papás, sus mamás, los abuelitos, ahí lo tienen todavía. Fulcanelli, el misterio de las catedrales. Fulcanelli era un señor un poco desconocido, un poco anónimo, que se presentaba como una especie del último alquimista, ¿no? Y que pretendía afirmar, en lo cual seguramente tenía razón, que las catedrales góticas se podían leer, las portadas de las catedrales góticas se podían leer y que tenían un mensaje. Y entonces dar algunas pistas sobre ese lenguaje oculto, ¿no? Para interpretar lo que nos encontramos en las catedrales góticas. El ideal entonces era que tú te parabas enfrente de Notre Dame y podías leerla como si fuera un texto, y tenía ahí conocimientos ocultos y arcanos y de alquimia. No sé si esto era cierto o no. Lo que sé es que ese es un ejemplo de hermenéutica. ¿Aplicada a qué? A la arquitectura. Porque en realidad tenemos distintos tipos de hermenéutica. Este señor que vemos en la imagen de arriba, en un mosaico en Rávena, y que se parece a Cantinflas, tiene bigote como de Cantinflas, ¿no? Es Constantino el Grande, es el gran Constantino, ¿no? Y el de abajo es Kretschmer, este señor de un bigote así como hoy nos estilaría, Kretschmer. Nos sirve esto para contextualizar que hay distintos tipos de hermenéutica: filosófica, religiosa, jurídica, Justiniano, que es el que tenemos aquí en la imagen, musical y literaria. Y la hermenéutica, todas estas ramas son parientas. Saludos igual de Comisiones de Saltillo. Pues aquí nos saludamos, Jesús. José, perdón. Ay, se me quitó la presentación. Espérame tantito, déjame regreso a esto. Todas estas tradiciones hermenéuticas tienen relaciones porque hay una rama, digamos, general de la hermenéutica que te establece ciertos principios de la interpretación. Pero particularmente, nosotros con la interpretación jurídica tenemos relación con todas y cada una de estas ramas, ¿no? Por ejemplo, con la hermenéutica religiosa. Esto va a ser muy importante. ¿Quién me puede ayudar a leer esta lámina, lo que está entrecomillado, por favor? Adelante, quien quiera. Una ley no pide ser entendida históricamente, sino que la interpretación debe concretarla en su validez jurídica. Del mismo modo, el texto de un mensaje religioso no desea ser comprendido como un mero documento histórico, sino de manera que pueda ejercer su efecto redentor. En ambos casos, esto implica que si el texto, ley o mensaje de salvación, ha de ser entendido adecuadamente. Esto es, de acuerdo con las pretensiones que él mismo mantiene. Debe ser comprendido en cada momento y en cada situación concreta de una manera nueva y distinta. Comprender es siempre también aplicar. Gracias, Julio.
Vean qué frase tan interesante, digamos, del gran hermeneuta del siglo XX que fue Hans-Georg Gadamer, que nos establece con claridad, me parece, la relación que hay entre la interpretación jurídica y la interpretación religiosa. Esto es algo que hoy no sé si nos parezca novedoso, pero que, por ejemplo, en la época medieval no lo era. Claro, o sea, estamos hablando de antes de la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa, tú ibas a Bolonia o a la Universidad de París y estudiabas derecho canónico y derecho civil, que era el derecho romano al mismo tiempo, ¿no? Y prácticamente los profesores eran los mismos y los métodos, desde luego, eran los mismos, era lo mismo, pues no había una separación tajante entre una cosa y otra. Hay una novela donde esto se muestra, una novela de un escritor mexicano, ustedes lo conocen, director del INACIPE, que se llama Gerardo Lavega, y Gerardo tiene una novela que se llama El sueño de Inocencio, donde habla de un papa. Es una novela muy interesante, pero entre las cosas que te cuenta justamente esto, cómo había una relación inmediata, directa, entre la enseñanza del derecho canónico y el derecho romano, que era propiamente los derechos que se enseñaban en las universidades. Por tanto, la interpretación religiosa y la interpretación jurídica son hermanitas. Creo que aquí lo dice Gadamer con cierta razón o con cierta claridad. A ver, supongan ustedes, imaginen que un cura o un pastor o una pastora pues muere, llega al cielo. Entonces, su Dios, ¿qué le va a evaluar? ¿Qué le va a evaluar? ¿Qué le va a evaluar? ¿Cómo la va a medir? ¿O cómo lo va a medir? ¿Cómo mide el éxito un cura? Sus actos, dice Dante. Bueno, pero de todos nos van a juzgar nuestros actos. Pero sus actos, ¿en virtud de qué? La bondad de sus actos. Más allá de la bondad de sus actos. Eso nos lo van a juzgar, digamos, a los mortales comunes y corrientes. O a las mortales comunes y corrientes. Pero el que se dedica a esparcir la buena noticia, ¿qué le van a juzgar? Las almas que salvó, ¿no? O sea, las almas que convirtió. Entonces, ¿qué tan buen sacerdote o sacerdotisa serás? Bueno, pues dependiendo cuántas almas salvaste, ¿no? ¿A cuántos llevaste a la vera fe? Diríamos, ¿a cuántas y a cuántos? Ahora, ¿cómo va a ser eso ese pastor, ese mulá, ese sacerdote, esa sacerdotisa? ¿Cómo lo va a hacer? Aplicando su libro sagrado, ¿no? Ese libro sagrado puede ser la Biblia, cualquiera de sus denominaciones, o podrá ser la Torá, o podrá ser el Corán, o podrá ser cualquier otro texto. Pero por lo tanto, esos son textos autoritativos, ¿no? Tan son textos autoritativos que cuando te estás formando como sacerdote, o pastor, o párroco, o padre, o como sea la denominación que ustedes se imaginen, te enseñan con base a ese libro, ¿no? Te enseñan toda una hermenéutica de ese libro, porque ese es un libro autoritativo. Y entonces tú no puedes, en tu práctica interpretativa, tú no puedes irte más allá de, ¿estamos de acuerdo? No te puedes ir más allá del texto.
Esto creo que es más fuerte todavía o más evidente en la fe musulmana. ¿Alguien de aquí es musulmán? ¿Tenemos alguna compañera, algún compañero en esta aula que sea musulmán? Que me ayudaría mucho para tratar de explicar lo que sigue, ¿no? Bueno, entonces espero no equivocar. Para algunas corrientes de la fe musulmana, a ver, voy a empezar desde otra perspectiva mejor. Quienes sean cristianos o católicos o estén familiarizados con la existencia de ese libro que le llamamos Biblia, sabrán que esa Biblia es inspirada por Dios, pero redactada por hombres, ¿no? Al ser inspirada por Dios, sería perfecta. Pero como Dios no la redactó, sino la redactan los hombres, por más que seamos hombres ejecutando la voluntad divina, nos vamos a equivocar o no lo vamos a hacer totalmente correcto, porque los seres humanos somos falibles, nos equivocamos. Entonces, Dios dice una palabra y a lo mejor el que le estaba escribiendo pues no oyó bien o no entendió bien o lo que sea. Entonces, hay un espacio para la interpretación. ¿Por qué? Porque el texto no es perfecto, pero es que lo inspiró Dios, sí, pero lo ejecutaron hombres. Y los seres humanos somos finitos, somos falibles, somos imperfectos. ¿Estamos de acuerdo? Para algunas de las confesiones musulmanas, el Corán se lo entregó Dios, Alá, a Mahoma. Ya hecho, ya hecho. O sea, llegó, ¡paz! Y se lo puso en propia mano. Lo cual lo convierte en un texto todavía más autoritativo porque no requiere interpretación. ¿Por qué? Porque no va, o sea, porque no puedes suponer que Dios tuvo un error o se equivocó o hay una incongruencia o hay una inconsistencia, ¿no? Porque es perfecto. ¿Te fijas? Entonces, para quienes trabajan con la religión, trabajan con un texto autoritativo del cual no se pueden despegar, que puede ser que tengan, por las razones que ya he explicado aquí, que tengan que interpretarlo, pero no se pueden salir del texto. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una interpretación práctica, nos recuerda Gadamer. ¿Por qué? Porque la finalidad de la interpretación religiosa, y lo ponía yo en la pregunta que les lanzaba hace un rato, la finalidad de la interpretación religiosa es salvar almas, ¿no? Ahora bien, esto es igual, y aquí es donde nos hace la analogía Gadamer, esto es igual en el derecho. ¿Para qué sirve el derecho? Pues no sirve para salvar almas, ¿no? Pero sirve ¿para qué? Y por eso el derecho es un arte práctico. ¿Para qué sirve el derecho? Una pregunta epistemológica, ¿verdad? ¿Para qué sirve el derecho? Esencialmente para resolver conflictos humanos, ¿no? Para eso sirve el derecho. Esa es una finalidad práctica. El derecho no sirve para que nos regodemos académicamente, el derecho no sirve para que escribamos grandes libros, el derecho sirve para resolver problemas a la gente. Oigan, no me han pagado un dinero que presté, ¿qué se puede hacer? Oigan, no me quieren reconocer como candidato a pesar de que cumplo los requisitos, ¿qué se puede hacer? Oigan, ya no quiero estar casado con esta persona, ¿qué se puede hacer? Pues para todo eso el derecho ofrece una solución. El derecho es entonces un arte práctico, como la religión en este sentido. O sea, en este sentido la religión es un arte práctico porque busca salvar almas. ¿Qué se busca en el derecho? Pues no salvar almas, pero sí resolver conflictos humanos. O sea, el derecho no puede ser, creo, y aquí me apoyo en Gadamer, el derecho no puede ser una colección de citas. No, es que ya dijo fulano, ya Sutana escribió, ya Perenganito. Ok, pero ¿y cómo resolvemos? ¿Cómo resolvemos? Voy a tratar de ponerles un ejemplo práctico que a mí me gusta de una situación que me tocó vivir. Creo que Benito ya me la escuchó en alguna ocasión.
Es una pregunta que le planteo a una persona que quería ser directora de organización en un OPLE, ¿no? Y entonces la pregunta que le planteo es la siguiente. Te hablan de una casilla a la que es muy difícil llegar el día de la jornada electoral, la están instalando y resulta que tienen un problema. Tienen un problema porque no les llegaron las marcadoras de credencial. Y ustedes saben que por mandato legal, las credenciales hay que marcarlas, ¿no? Entonces, el intérprete, o sea, la ley dice hay que marcarlas. El intérprete tiene que entender que hay que marcar las credenciales, ¿no? El intérprete sabe que hay unas maquinitas desarrolladas para esa labor que se llaman marcadoras de credencial, pero sabe que esas marcadoras no existen por sí mismas, sino que existen para cumplir con un fin previsto en la ley, que es marcar la credencial. Entonces, le habla el CAE de esa casilla y le dice, licenciado, no llegaron las marcadoras de credencial, ¿qué hacemos? Como pueden ver ustedes, esto exige una respuesta práctica. O sea, el que recibe la llamada no puede decir, Ulpiano definió el derecho. Oiga, sí, licenciado, pero ¿qué hacemos? No, espérate, es que Papiniano en las pandectas. Ok, licenciado, pero ¿qué hacemos? Mire usted que Cheworski define la democracia. Sí, cabrón, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, requiere una solución práctica. El derecho es un arte práctico, requiere una solución práctica. Entonces, la respuesta que está esperando el CAE no es una respuesta académica, no es una respuesta teórica, no es tirarnos un chorote, es que le digamos qué caramba vamos a hacer. Entonces, a lo mejor la respuesta jurídicamente procedente es decirle, vamos a mandar las marcadoras de credencial, pero mientras llegan, consígase un clavo largo, y en todos los pueblos de México hay clavos largos, consígase un clavo largo y una piedra o un martillo. Entonces, cuando voten, ¡pah!, la marcan, ¿ya? Es una solución práctica. El derecho es, entonces, en esta visión interpretativa, es tomar el libro autoritativo, ahorita veremos cuáles son nuestros libros autoritativos, encontrarles un sentido que resuelva un problema práctico. Por eso, el derecho es esencialmente, y antes que otra cosa, una práctica interpretativa y un arte práctico que debe de servir para resolver conflictos humanos. Se acabó. Si no sirve para eso, no cumple su función como derecho. Todo lo demás son discusiones bizantinas acerca de si los ángeles tienen ombligo o no, que pueden ser muy interesantes, que pueden ser muy estimulantes, que si quieren hacemos un foro para, sí, pero teoría que no te sirve para explicarte o para operar la realidad, entonces no estoy seguro que te sirva para mucho. Hablando específicamente de cuestiones en ciencias sociales. Bueno. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer en este momento es ¿cuáles son los textos autoritativos para nosotros en el siglo XXI? Para un revolucionario francés, la respuesta es sencilla. El texto autoritativo es la ley. Y es un texto que el Dios legislador entregó y que no admite interpretación, modificación o intento alguno de cambiarlo. Definitivamente no lo admite. ¿Por qué? Porque no es necesario, porque ya es de suyo perfecto, ¿no? Eso es muy importante. Para nosotros, el texto autoritativo deja de ser la ley en esencia y se convierte en la Constitución. Se convierte en la Constitución. Y ahí nos topamos con un primer problema, que es, ¿qué es Constitución? ¿Qué es Constitución? Constitución es el código, o sea,
el librito que llamamos Constitución es el código de la materia constitucional y solo lo que está ahí es Constitución. Para algunas y algunos sí. Para otros, consideramos que Constitución no es solamente eso, sino también derechos humanos, o en esencia, derechos humanos, división y forma de Estado y forma de gobierno. Y eso nos hace entender que la materia constitucional no está toda dentro del código, sino que vamos a encontrar materia constitucional fuera del código. Por ejemplo, en leyes generales. Voy a poner un simple ejemplo. Nosotros en nuestro país tenemos una ley que es la Ley General de las Personas Adultas Mayores. Esta ley establece auténticos derechos humanos para personas adultas mayores, o sea, de arriba de 60. Esa ley contempla derechos, por lo tanto, los derechos contemplados en esa ley son derechos humanos, pues son derechos constitucionales. Ahora alguien de aquí me diría, no, doctor, pero usted está obviando la jerarquía, la pirámide normativa. Pirámide normativa, mis polainas, que él nunca hizo pirámides. Pero vámonos por otro camino si este no les gusta. Vámonos por el camino de los criterios de la Suprema Corte. Y nuestra Suprema Corte ha definido, ha establecido que los derechos humanos de base convencional tienen la misma jerarquía que los de base constitucional. O sea, son constitución. O sea, para efectos de paragoles, son constitución. Entonces, claramente, son eso. Derechos que nos encontramos en un tratado internacional son constitución. Entonces, el primer problema es, ok, sí, la Constitución es nuestro primer texto autoritativo, pero, ¿qué es Constitución? El segundo problema es que también debemos considerar como textos autoritativos a los tratados internacionales. ¿Cómo esto ha tomado relevancia en las últimas semanas, ¿no? Por la más reciente condena de la Corte Interamericana al Estado mexicano. Y entonces hay quien señala, bueno, pero es que ¿por qué un tribunal internacional nos va a venir a modificar nuestro sistema normativo interno? ¿Por qué un tribunal internacional va a venir a decirnos que una figura que nosotros tenemos en la Constitución, como el arraigo, es inconvencional y la tenemos que quitar? Si el tratado no puede estar por encima de la Constitución. Y esto admite varias respuestas. La primera, tal vez la más sencilla, es que nosotros firmamos y aceptamos el tratado de mutuo, sin que nadie nos obligara. No fue una boda donde alguno de los contrayentes le pusieron una escopeta en la espalda. O sea, simplemente fuimos y firmamos y aceptamos jugar con esas reglas y aceptamos la jurisdicción, la competencia de la Corte Interamericana y ya. O sea, fue un acto soberano del Estado someterse a esas disposiciones. Y hay ciertas reglas del jus cogens, del derecho internacional, que por ejemplo están en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que establecen con claridad que cuando tú te sujetas a un tratado internacional, no puedes aducir su incumplimiento, no puedes, para incumplirlo, aducir disposiciones de derecho nacional, porque incluso el tratado, cuando lo aceptas, se vuelve derecho nacional. Y hay un principio de utilidad. Tú tienes que hacer todo lo necesario para ejecutar lealmente ese tratado y que tenga efectos. O sea, en pocas palabras, no puedes decir que, yo nada más lo firmé para la foto, ¿no? Sino lo firmé porque me voy a sujetar a esas reglas, a esas disposiciones. Lo cual, de suyo, entonces, decíamos, lo vuelve complicado. Pero hay otros elementos también que nosotros podemos sumar a esta consideración. Primera, que de lo que estamos hablando es de derechos humanos y que los derechos humanos son el centro de una constitución. Porque ¿para qué existen constituciones? Pues para garantizar los derechos de las personas.
Para eso existe división de poderes, para eso existen formas de gobierno. La finalidad es esa, y no le estoy quitando ninguna importancia, yo menos que nadie, no le estoy quitando ninguna importancia a los diseños institucionales. Lo que estoy diciendo es que esos diseños institucionales tienen por sentido la protección de los derechos humanos. Entonces tenemos este segundo problema. Tenemos un tercer problema, que es el problema del entendimiento del lenguaje común. Vamos a decirlo así, el problema del lenguaje natural, que es el que toda obra, todo texto, admite interpretaciones. Pero no solo las admite, sino que en ocasiones las requiere. Y no podemos resolver si no hacemos esa asignación de significado. Voy a poner un ejemplo que seguramente todas y todos conocen. El artículo 27 de nuestra Constitución permite la expropiación y dice, expropiación mediante causa de interés público, ¿no? O sea, por causa de interés público, y dice, expropiación mediante indemnización. ¿Se acuerdan que eso dice? Y utiliza el adverbio mediante. Imagínense que ustedes son los primeros jueces de distrito que tienen que aplicar esta disposición. ¿Mediante qué significa? ¿Que pagas antes de la desposesión? ¿Que pagas al momento de la desposesión? ¿O que pagas después de la desposesión? Porque la Constitución del 57 lo resolvía con mucha claridad. La Constitución del 57 decía que se puede expropiar por causa de utilidad pública previa indemnización. Entonces, con la Constitución del 57 es muy claro, antes de la desposesión pagas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la bronca es, ¿cómo le hago después de la Constitución del 57 con el 17 en la expropiación? Mediante, antes, durante o después. Entonces me levanta alguien la mano aquí y me dice, bueno, doctor, claramente no puede ser previa, porque si la Constitución del 57 decía previa y el legislador del 17 quitó previa y lo sustituyó por mediante, quiere decir que no quiere que sea previa, ¿no? Partiendo del principio del legislador racional. Y yo diré, te doy toda la razón, pero eso que estás haciendo ya es interpretación. Eso que estás haciendo ya es interpretación. Estás excluyendo un sentido posible. Eso ya es interpretación. Entonces, claro, se tiene que interpretar. Porque el adverbio mediante no es un adverbio de tiempo, ¿no? No significa un tiempo. Significa una acción, pero no un tiempo. Por lo tanto, ahí tenemos un problema. Por último, pero además, o sea, ese es el tercer problema, pero vamos a sumar un cuarto problema. A partir de la segunda posguerra, aparte del boom de los derechos humanos y demás, hubo un cambio en la manera en la que entendíamos las constituciones. ¿Por qué? Porque previa a la Segunda Guerra Mundial, y en una visión incluso que podría ser descrita como muy kelseniana, considerábamos que las constituciones esencialmente contenían reglas, ¿no? O sea, la visión de los derechos humanos como reglas y la visión de la parte orgánica como reglas. Para ser presidente o presidenta se requieren 35 años. El poder se divide en tal. Las facultades de la legislatura son estas. O sea, reglas, reglas, reglas. Pero a partir de la segunda posguerra, estoy pensando en las constituciones, la italiana del 46, la ley fundamental de Bonn del 48, desde luego la constitución española. Las constituciones se empezaron a llenar de principios, ¿no? Se empezaron a llenar de principios. El problema, no el problema, la característica de los principios es su vaguedad. Un principio es vago y requiere, en casos específicos, concreción. Voy a poner un ejemplo, insisto, estando como estamos en sede electoral, ¿no? ¿Cuáles son los principios de la función electoral? Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. ¿Cuáles son los principios del voto? Libre, secreto, directo, personal, intransferible. ¿Cuáles son los principios de las elecciones? Libres y auténticas, ¿no? Entonces nos tenemos que preguntar, por ejemplo, ¿qué es el voto libre?
¿Qué es el voto libre? ¿Qué es una elección libre? Pero no como definición teórica, sino su aplicación en un caso específico y concreto, ¿no? Cuando nos encontramos ante supuestos de compra o de coacción del voto que realmente afecten la libertad del voto. Si yo le digo a una persona, te doy 4 millones de dólares, 4,000 millones de dólares y votas por tal, ¿es compra del voto? Bueno, sí, pero es que no es una oferta real. Entonces, eso no es. Lo que estoy tratando de decir, entonces, es que cuando operamos con principios, son formulaciones vagas. El interés superior de la niñez, ¿qué es? Son formulaciones vagas que tenemos que llenar de sentido al resolver un asunto, lo cual implica que hagamos una labor de interpretación de las disposiciones constitucionales. Que insisto, puede estar en una constitución, o puede estar, por ejemplo, en un tratado, pueden estar incluso en una ley general. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Esa es la interpretación, y ahí tenemos las reglas de la hermenéutica. Y esto nos presenta un problema práctico, o sea, todos estos problemas hay que sumarles un problema práctico, que es el del convencimiento, el demostrar que la interpretación que nosotros hemos hecho es la mejor de las interpretaciones posibles. Por lo tanto, el problema de la argumentación. Podemos decir, y esto seguramente ustedes ya lo vieron en el diplomado, si no, bueno, pues ahorita lo platicamos, que la distinción entre interpretar y argumentar es que interpretar tiene que ver con el sentido que encontramos o que le asignamos a una disposición o a un texto o a una catedral, diría Fulcanelli, ¿no? Y la argumentación son las razones que damos para buscar mostrar y por lo tanto convencer de que nuestra interpretación es la correcta y es la adecuada. La interpretación, entonces, digamos, en un sentido muy, muy general, pero que es muy importante, la interpretación puede ser de dos formas. O sea, la consideración de la actividad interpretativa. Voy a poner un ejemplo. Voy a sacar un libro. Espérame tantito. Para leer en el avión me traje las Rubayats de Omar Khayyam, ¿no? Que es la cumbre de la poesía persa. Fíjense. Voy a leer una frase. El tiempo va a rompernos a los dos copero. O sea, copero no de que cooperacha, sino copero el que lleva la copa. El mundo poco va a durar, pero mientras tengamos esta copa, Dios estará desierto en nuestras manos. ¿Qué querrá decir la frase? Dios está en nuestras manos. O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿no es al revés? ¿No es nosotros estamos en las manos de Dios? ¿Por qué dice Dios está en nuestras manos? Bueno, hay una interpretación. La frase Dios está en nuestras manos es de uso común y significa que el derecho o la justicia están de nuestra parte. Tenemos una frase, Dios está en nuestras manos, a la que hay que asignar un significado. Entonces, la pregunta es, ¿el significado ya se encuentra allí o nosotros lo tenemos que asignar? En este caso específico, el intérprete afirma que el significado ya está allí, porque dice, es una frase de uso común.
¿Cómo entendían los persas medievales de la época de Omar Khayyam la frase Dios está en nuestras manos? Decía, bueno, Dios está en nuestras manos era un dicho que significaba tenemos la justicia a nuestro lado, tenemos la razón. Por lo tanto, el sentido de esa expresión, Dios está en nuestras manos, el sentido está en el texto, ¿no? Si nosotros, o sea, en esta postura interpretativa, nosotros no podemos interpretarlo desde hoy. O sea, yo no puedo ser un señor de 49 años en Saltillo que le adscribe un significado según lo que yo creo, ¿no? Esa es la postura que nos está planteando el intérprete del texto. Esa es la primera postura. ¿Cuántas veces en el derecho nosotros hacemos eso, no? O sea, nosotros partimos de considerar que el texto jurídico, ya sea la Constitución, sea una ley, un reglamento, una circular, lo que sea, cualquier material jurídico, tiene ya un significado definido. Y nuestra labor es esa, encontrar ese significado. Entonces, nuestra labor es un poco arqueológica. El que hace la traducción de Omar Khayyam se encuentra con un texto que escribió un señor persa allá por el año 1052. Entonces, como ha decidido que el significado se encuentra ya en el texto, lo que tiene que hacer es irse a las fuentes, o sea, hacer una labor arqueológica. ¿Qué significaba esto en 1052? Pero eso nosotros lo hacemos a veces, ¿no? ¿Qué quiso decir el legislador cuando hizo esta reforma en 2006? ¿Qué quiso decir el constituyente permanente con este cambio al sistema jurídico en 2007? ¿Qué quiso decir el que hizo la ley en 1973? ¿Qué quisieron decir? ¿No? Pues, en ocasiones eso es lo que... Ahora bien, hay otros supuestos donde no nos conformamos con eso, donde nos parece, o hay quien dice, bueno, es que el significado puede cambiar a lo largo del tiempo, incluso el significado de una ley, porque las palabras cambian, las sociedades evolucionan. Por lo tanto, interpretar no se trata de encontrar el sentido que ya está en el texto, sino asignarle sentido al texto a partir de la realidad. Que ese es el camino que el traductor de Omar Khayyam no tomó, porque no podía tomar. Les voy a poner un ejemplo. En materia electoral. La pérdida del modo honesto de vivir por cometer violencia política de género, ¿no? Supongamos que revivimos. O sea, lo de tener un modo honesto de vivir para ser candidato o candidato está por lo menos desde el siglo XIX, ¿no? Bueno, supongamos que revivimos a un constituyente del 57, de 1857. Y revivimos a uno de los buenos, ¿no? Es más, de los de avanzada, de los así como que... Revivimos a don Ponciano Arriaga, ¿no? Sí, un gran constituyente del 57. Y le decimos, oiga, don Ponciano, cuando ustedes pusieron como uno de los requisitos para ser candidato o candidata el tener un modo honesto de vivir, ustedes estaban pensando en que aquel candidato o candidata que cometiera violencia política de género en contra de la mujer, ¿perdía el modo honesto de vivir? Supongan que le preguntamos así. Lo primero que va a hacer don Ponciano Redivivo es decirnos, ¿cómo que candidata? Sí, candidato o candidata. O sea, pero ¿cómo que candidata? Sí, pues así es candidata. ¿Las mujeres pueden ser candidatas? O sea, no estaba en su mente. O sea, ya violencia política de género, pues mucho menos. O sea, no querían eso. Pero cuando digo no querían eso, no digo que lo pensaron y no lo querían, ¿no? Digo, ni siquiera lo podían pensar. No se les ocurría. No estaba en su mente. Entonces, no podemos decir que eso querían. Sí, claro, tiene toda la razón Oscar. Entonces, si nosotros buscáramos esa imposible interpretación auténtica, no nos serviría. ¿Pero por qué? Pues porque la sociedad ha cambiado,
porque el entendimiento del derecho y de los derechos ha cambiado. Entonces, un supuesto que ellos pensaban en determinar, o sea, que el legislador que lo creó pensaba de determinada manera, hoy significa una cosa distinta. ¿Por qué? Porque le hemos adscrito otro significado. Entonces, si quien cree que interpretar es encontrar el sentido que ya está en el texto, quien crea esto, su labor es esencialmente una labor arqueológica. Quien cree que interpretar es dotar de sentido a partir de la realidad, entonces su labor no es arqueológica, es una labor pues que se emparenta con la sociología y con la antropología, ¿no? Por eso, por ejemplo, voy a hablar de sentencias de género, que tiene que ver con género. Por ejemplo, la sentencia que dicta Sala Superior, que tiene que ver con la integración del Instituto Electoral del Estado de México, donde permite que sean 6 mujeres y un hombre, tiene un origen en estudios estadísticos. ¿Cuántas mujeres en México y en el Estado de México desempeñan altos cargos de decisión? ¿Cuántas veces las mujeres han sido mayoría en el órgano colegiado de decisión del OPRE del Estado de México? Y entonces, la fundamentación son datos sociológicos, son datos estadísticos, ¿no? Esa es una postura interpretativa distinta a decir, ya hay un significado único en el texto y lo único que tengo que hacer es desentrañarlo. La pregunta que yo les lanzo, y no es para que me la respondan, si quieren la pueden responder, pues, pero vamos, no los voy a sacar del closet interpretativo, es que ustedes mediten. ¿Cuál es tu postura acerca de la interpretación? ¿Tú crees que interpretar es hacer lo que hace el traductor de Omar Khayyam, encontrar el sentido original del texto? ¿O crees que interpretar es asignar un sentido a partir de la realidad? Ahora, desde luego, esa asignación de sentido no puede, o sea, en el segundo supuesto, no puede obviar lo que ya decíamos aquí hace rato, que nosotros, en tanto intérpretes del derecho, partimos de textos autoritativos. Esencialmente la Constitución, con todos los problemas de definir qué es Constitución, que ya apunté y que no voy a repetir. Entonces, lo que tampoco podemos hacer, por más revolucionarios que nos queramos ver en la interpretación, es torcer el sentido de la disposición. Entonces, donde dice, para llegar a la presidencia de la República se necesitan 35 años cumplidos, 35 son 35, ¿no? O sea, 35 no pueden ser, pues 33 doctorados, porque pues, se ve que está muy preparado, ¿no? Entonces, 35 o 33 doctorados, ¿no? Donde dice 35, es 35. Esto es mucho más sencillo cuando nos topamos con reglas que se cumplen o no se cumplen. 35 años cumplidos, esa es una regla. O los tienes o no los tienes. Ya, o sea, no hay para dónde hacerse. Es más complejo, mucho más complejo, cuando nos topamos con principios. Y ya decía yo que las constituciones modernas están llenas de principios. Por ejemplo, en un caso específico y concreto, ¿qué es certeza? Ayer daba yo una plática de un tema que me gusta mucho, que se me hace muy, muy importante desde la perspectiva práctica, que es cadena de custodia. Bueno, la cadena de custodia tutela la certeza. ¿Qué es certeza? En un caso específico y concreto, a ver, se los voy a poner. Este Consejo Municipal instaló 275 casillas. Se recibieron 275 paquetes en el Consejo. Pero en la bodega se resguardaron solamente 270. Los otros 5, por error, se quedaron dentro del Consejo, pero no adentro de la bodega. Sin embargo, se recibieron en buenas condiciones y al momento de realizar la oficina electoral, nos damos cuenta que estos 5 estaban en la oficina de la vocalía, no estaban en la bodega, que era donde tenían que estar, sin embargo, no tienen muestras de alteración. ¿Los contamos o no los contamos? ¿Se afecta o no se afecta la certeza? Pues sí, doctor, porque no están en la bodega, tenían que estar en la bodega. Bueno, sí, pero dirá alguien, pero no tienen muestras de alteración, o sea, no los abrieron. Por lo tanto, ¿afecta o no afecta la certeza? Y entonces lo empezamos a discutir.
pero estamos discutiendo a partir de un principio de la materia, que es el principio de certeza. Entonces, nuestra discusión va a versar en el fondo, no solo en los 5 paquetes, sino qué entendemos por certeza. ¿Te vas fijando? Entonces, aún en ese caso, tomando el texto autoritativo, que sería, por ejemplo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento de Elecciones, aún en ese caso, tenemos que dotar de sentido a la frase principio de certeza. Ahí es donde esto se vuelve mucho más complicado. ¿Y qué es entonces lo que va a poder sustentar nuestras afirmaciones? Las razones que demos. Aquí lo voy a tratar de poner como un ejemplo, espero que sea muy claro, a ver si lo consigo. Aquí es donde vemos una clarísima relación entre interpretación musical y la interpretación jurídica. Piensen ustedes en ese video que anda allí en YouTube, que seguramente han visto, de cuando José José en el Teatro Ferrocarrilero canta El Triste. Y uno dice, wow, o sea, tiene 50 años y sigue, qué cosa, ¿no? Qué interpretación. Ahora piensa cuando tú te metes a bañar y cantas El Triste. Pues qué triste. Bueno, es que no todas las interpretaciones son iguales. No podemos caer en el relativismo de, pues es su interpretación, ¿no? A ver, es interpretación, no es opinión. No todas son iguales. Vamos, ustedes lo saben. O sea, cuando por ejemplo, no todas las sentencias resultan convincentes. Esa fuerza, ¿dónde está? Está en la argumentación. ¿Cómo vas a conseguir esa fuerza argumentativa? Bueno, te voy a decir. Cumpliendo las reglas de la figura retórica argumentativa que tú hayas escogido. Porque todas tienen ciertas reglas. La argumentación sistemática, la analogía, la reducción al absurdo, ad maior y ad minus, todas tienen reglas que tienes que seguir. La analogía, por ejemplo, no las vamos a ver en particular, solamente la estoy mencionando. La analogía, por ejemplo, no es decir, pues se parece esto, pues le aplico la misma conclusión, se parecen, ¿no, papá? Eso no es una analogía, eso es una porquería. Hay reglas para hacer la analogía. Otra clásica, y siguiendo una consideración, una argumentación sistemática, tal cosa. ¿Y dónde está? No, pues es que fue sistemática. Ok, pero ¿dónde está? Miren. ¿Se acuerdan cuando hacían exámenes de mate en la secundaria o en la prepa? ¿Te acuerdas que tu profesor o tu profesora te decía, entréguenme la hoja de resultados y la hoja de ejercicios? ¿Te acuerdas? Y si no entregabas la hoja de resultados, estaba mal. O sea, aunque hubieras atinado o copiado los resultados, estaba mal. ¿Se acuerdan? Eso es interpretar y argumentar. Interpretar es la hoja de resultados. Argumentar es la de ejercicios. Lo que va a sostener que tu interpretación es la mejor, la más adecuada, la correcta, lo que la va a sostener es tu hoja de ejercicios. Por eso no se valen en el derecho los argumentos de autoridad o las peticiones de principio. Yo no puedo poner en una resolución y siguiendo una argumentación sistemática tal cosa, si no desarrollo la argumentación sistemática. Si yo digo, es que me tienes que creer porque yo soy el juez, me van a decir, oiga, señor, desde el siglo XIX, los jueces tienen que fundamentar y motivar. ¿Y motivar qué es? Es dar razones. Y usted no está dando razones. Usted está siendo infiel con la Constitución. Punto, se acabó. Oiga, doctor, pero ¿no cree que eso es complicado? Bueno, tan lo es que están ustedes tomando el diplomado, ¿no? O sea, si fuera fácil, no lo estarían tomando. Y obviamente, esto será más fácil o más sencillo dependiendo la calidad del material jurídico con el que estés trabajando. O sea, porque hay material jurídico que es muy malo, perdón, pero es muy malo. Voy a poner un ejemplo y con esto nos vamos acercando al intercambio con ustedes. ¿Se acuerdan el caso del amparo del corte de cabello? De un joven en Chihuahua que lo expulsan, lo suspenden de clase porque traía el cabello largo. Se tramita un amparo y lo gana, ¿no? Fue un asunto muy comentado. Bueno, fíjense. La escuela aplicaba un reglamento local que estaba hecho con las patas. Fíjense. Les voy a decir,
Me sé esa disposición de memoria, se las voy a decir de memoria, decía. Los hombres deberán llevar el cabello corto, oscuro, natural. Repito, a ver si se fijan dónde está la bronca. Los hombres deberán llevar el cabello corto, oscuro, natural. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está mal hecha esa disposición? Ya no hablemos de inconstitucional, o sea, es inconstitucional que sea corto, pero ¿dónde está mal hecha? Fíjense, por tercera vez. Los hombres deberán llevar el cabello corto, oscuro, natural. ¿Dónde está el problema? En el color del cabello. Claro. A ver, si soy güero, o sea, si soy güero ya no me educan, ya no puedo ir a la escuela, porque no lo tengo oscuro. El absurdo, pínteselo. No, porque tiene que ser natural. ¿Se fijan lo pésimo de ese material jurídico? Cabello corto, oscuro, natural. O sea, aparte de inconstitucional, está mal hecho. Entonces, a veces te topas con ese problema. Entonces, como intérprete, ¿cómo lo dotas de sentido? ¿Cómo lo dotas de sentido? Natural se puede interpretar que no se puede llevar. Que, claro, yo no podría ir a la escuela porque pues, no tengo cabello. Entonces, ¿qué hago? Los que se rapan. ¿Qué hacemos? ¿No? O sea, está mal hecho. O sea, a veces el material normativo es malo. En otras ocasiones, el material normativo es demasiado vago. Esto ya lo ejemplifiqué cuando hablábamos de los principios. Bueno, pues tienes que dotarlo de sentido. Y tienes que demostrar que tu interpretación fue la mejor. Lo último que diré, ya para ahora sí dejar mi peroración y escucharles a ustedes, que seguramente tienen cosas muy interesantes que comentar, es que no nos debemos dejar llevar por la ilusión de que el derecho solo es argumentación. El derecho es, antes que otra cosa, una práctica de poder. Eso no se nos debe de olvidar. Porque los juegos argumentativos, lo digo en buen sentido, los juegos argumentativos son muy padres, son muy entretenidos. A mí me encanta. O sea, la labor interpretativa a mí me encanta. Pero no me debo dejar llevar por eso. A lo mejor lo digo más por mí que por ustedes. Porque no podemos olvidar que el derecho es esencialmente un fenómeno de poder. Es cómo ciertas personas pueden decirles a otras qué hacer o qué no hacer. Y que si hacen o no hacen lo que está prohibido o lo que está obligado, va a haber un castigo. En esencia eso es el derecho. En esencia eso es el derecho. Es una práctica autoritativa, es una práctica de poder. Se regula el poder, pero también es una práctica de poder. Bueno, yo quisiera dejarlo hasta aquí. Tenemos un muy buen tiempo para sus reflexiones, comentarios, preguntas, planteamientos, casos, ejemplos que quieran poner, que creo que pueden resultar muy interesantes. Entonces, quien quiera hacer uso de la voz, simplemente me levanta la manita virtual. Mientras van venciendo su... ya rápido, pensé que iban a ser tímidos, pero no. Dale, Julio, adelante. Muchas gracias, doctor. Compañeros, buenos días. Ahorita que mencionaba usted, Carla, la verdad, bueno, no quiero iniciar la feria del guayabazo, decíamos en el tribunal allá trabajando, pero la verdad, mis respetos para la exposición que nos acaba de dar usted. Mis respetos, mis respetos. Cuando mencionaba usted el texto que venía leyendo usted en el libro, vino a mi memoria el cuento de Jorge Luis Borges, el de Plon Upar Orbis Tertuis, que es un tema de, imagínense, un país donde no hay sustantivos, Dios mío, pues, neta, meta interpretación. Y esto me llevó a reflexionar con la charla de el maestro Caballero que nos la dio ayer, y establecía una lámina de el perfil que debe de tener el nuevo juez, y va en relación a la que nos acaba usted de decir ahorita. Tuve la oportunidad de trabajar en sede jurisdiccional y en sede administrativa, ¿sí? Y decía yo, bueno, es que ese perfil que piden para los jueces, seamos honestos, pongámonos serios, como dice usted. O sea, si realmente esos jueces tuvieran ese perfil,
no tuviéramos estos problemas. El perfil se lo piden a los secretarios, porque los secretarios son los que hacen la chamba. Si ojalá todos los consejeros tuvieran el perfil que usted tiene, realmente el trabajo en sede administrativa sería otro. ¿Sí? Pero realmente tenemos un problema muy serio, porque usted lo acaba de decir de manera muy clara. El derecho es poder. La designación, asignación, acaba de salir la convocatoria. Yo soy del hermoso estado de Puebla. Están por nombrar a un nuevo magistrado. Y bueno, pues, si le platicara, bueno, usted lo ha de saber mejor, porque ha tenido la oportunidad mejor de capacitar. Qué bellos ejemplares hemos tenido en el Tribunal Electoral, donde realmente este tema de la argumentación, yo le puedo decir, del 2008 hacia acá, medio se argumentan las sentencias, ¿eh? Del 2008 hacia atrás, no se hablaba en las sentencias, en las sesiones, simplemente se votaba. Del 2010 hacia acá, medio se argumentan. Ya, el que bien le va, saca la nota que le dio el secretario para leerla. Y si bien le va, lee bien. Realmente creo que extraño mucho esas sesiones de la Suprema Corte, de las antiguas integraciones, con un Gudiño Pelayo, con un Aguirre Anguiano, con un Cosío, con una Luna Ramos, una Olga Sánchez Cordero, que realmente eran debates argumentativos, cuestiones argumentativas. Hoy, desafortunadamente, creo que la gran mayoría de los órganos jurisdiccionales y administrativos carecen de lo que usted nos acaba de decir. Argumentación. No tienen las bases, ya no diría yo mínimas, ni lo ínfimo para argumentar. Ojalá y se tuviera. Pero bueno, yo lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Julio, por tu reflexión. Sí, de hecho, quienes me siguen en redes sabrán que soy muy fanático de los libros usados, los libros de viejo. Este obviamente es un libro de viejo. Y para mí mi santo grial, o sea, mi ballena blanca, hay una traducción de las Rubaiyats que hizo el papá de Jorge Luis Borges, Jorge Borges. Y ese es mi santo grial. No lo he encontrado. Creo que tendría que ir a Buenos Aires y no creo que me alcance. Tendría que ir a Buenos Aires para buscarlo allá y quién sabe cuánto cuesta. Pero hay una cosa curiosa, ¿eh? Hay una cosa curiosa. Los poetas persas y los abogados mexicanos nos parecemos, las abogadas y los abogados mexicanos. ¿Por qué? Porque la poesía persa es muy peculiar. Solamente tienes un determinado set de metáforas y no puedes innovar. O sea, nosotros aquí podemos crear una nueva metáfora, ¿no? Y se levantó y tenía la blancura de una toalla recién lavada, por decir algo rápido, ¿no? Lo podemos hacer. Un poeta persa no lo puede hacer. Un poeta persa clásico tiene ciertas metáforas: el vino, la rosa, el ruiseñor, la espada. Tiene 4 o 5 metáforas. Y de esas no se puede salir. Entonces, el arte del poeta persa, por eso me llamaron la atención las Rubaiyats, el arte del poeta persa es como con tan poquito set de herramientas construye poesía. Y digo, bueno, eso es maravilloso, pero es que nosotros somos así. O sea, después lo pensé, este güey todo lo relaciona con la chamba, pues sí. Sí, pero es que nosotros somos así. Los abogados, las abogadas, más cuando somos autoridades, tenemos un set que son las leyes, la Constitución, los tratados, en su caso las sentencias. Y de ahí no nos podemos salir. O sea, podemos ser creativos con ese material, pero ahí está el material, ¿no? Entonces sí, me parece que puede ser una buena metáfora. Muy bien, muchas gracias, Julio. ¿Quién más? ¿Quién más? Dice Oscar Luis Veliz Peña, ¿se puede utilizar la hermenéutica jurídica para hacer exégesis
de un fragmento de constitución, norma o ley? Sí, yo creo que sí. Ahora, el tema es hacerlo bien. El tema es hacerlo bien. Ahora, ¿cómo sabemos si un argumento está bien construido? Bueno, tenemos que regresar a nuestras clases de lógica de la prepa, ¿no? Esto no es ciencia nuclear. Y además, yo estoy seguro que muchas de estas cosas ustedes ya las saben. A ver, acordémonos. ¿Cómo se construye un silogismo? El más sencillito. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Algunos tienen más premisas y son silogismos en cascada o sorites, ¿no? O la conclusión de un silogismo se convierte en la premisa de otro. No les voy a hablar de los tipos de silogismo, nada más con eso. Bueno, ¿de dónde se sostiene una conclusión? Bueno, una conclusión será correcta si se desprende de las premisas. Robo es apoderarse de cosas ajenas sin el consentimiento de quien legalmente pueda darlo. Juan rompió con una bujía el vidrio del bocho de María, se subió, lo arrancó directo y se lo llevó. Por lo tanto, Juan cometió robo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un silogismo, esa es una conclusión correcta porque se desprende de las conclusiones, perdón, de las premisas. Si la conclusión hubiera sido, por lo tanto, Juan cometió fraude, entonces es una conclusión incorrecta, porque no se sigue de las premisas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso lo hace correcto. Ahora, ¿qué lo hace verdadero? Que las premisas sean verdaderas. Entonces, si yo afirmo, o sea, si yo como juez afirmo, robo es apoderarse de cosas ajenas sin el consentimiento de quien legalmente pueda darlo, si yo afirmo eso, yo tengo que poder demostrarlo. Y entonces, enseñarles el código. Miren, aquí está el código vigente, artículo 424, robo es tal cosa. Yo me acuerdo mucho cuando estudiaba la carrera, tenía un compañero, ya mayor, don Mario le decíamos, y en una clase, estábamos en una clase de derecho penal, el profesor estaba explicando un tipo penal, está en tal artículo. Y entonces mi compañero levanta la mano y dice, no, no está en ese artículo. No, sí, compañero, revise bien su código, está en ese artículo. Y mi compañero, no, no está. Entonces el maestro se enoja, dice, yo soy el autor del código, está en ese artículo. Y mi compañero sigue neciando, no, no está. Hasta que alguien le dice, oiga, es que su código es de Hidalgo. Tenía el código de otro estado. Pues no se la quitó en toda la carrera, entonces era el que ya no le decíamos don Mario, ya le decíamos el código de Hidalgo, porque pero bueno, entonces. Pero también la conclusión podrá ser falsa si la segunda premisa, o sea, la premisa fáctica es falsa. Si el juez afirma en sentencia que Juan rompió el vidrio con la bujía, se metió y lo arrancó directo, esto se debe desprender de las pruebas. Pero si eso no se desprende de las pruebas, por ejemplo, porque se demostró que Juan ese día se encontraba en Chalchicomula, entonces la sentencia está mal. No por una cuestión de lógica formal, vamos a decirlo así, sino por una cuestión de que una de sus premisas es falsa. ¿Ok? Bueno, entonces, en ese sentido me parece que ahí es donde, vamos, esa es la primera parte para poder decir que estamos construyendo, que estamos argumentando con corrección. La segunda es que la figura argumentativa que hayamos elegido la ejecutemos correctamente. Ahí les puedo, no recomendar, que no soy nadie para recomendar, pero les puedo platicar de algunos libros que a mí me parece que son buenos. Entonces, en materia electoral está el de Esquiaga Ganuzas, ¿no? Que es un libro muy útil para la argumentación en materia electoral. Les voy a poner la liga, porque ese lo tenemos en internet de acceso abierto. ¿Quién se los pongo? Ay, tengo que comprobar que no soy robot. Me lleva la divina infanta. A ver, espérenme un segundito. ¿Por qué carambas piensa que soy robot? Espérenme tantito. Aquí está. Se los va a poner aquí en el chat. Este es un muy buen libro práctico porque con ejemplos te enseña cómo se construyen los argumentos.
Me van a decir, oiga, pero citas sentencias ya un poquito viejitas. No importa, lo que importa es cómo se construyen los argumentos. Entonces, este es un buen libro para eso. Está también el de Retórica y Argumentación de Gerardo Dehesa Ávila, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también es un libro muy útil y muy práctico que les sugiero y les recomiendo. Bien, muchas gracias, Oscar. ¿Quién más? ¿Quién más quisiera hacer uso de la voz? Tenemos buen tiempo todavía. ¿Quién más? Todo esto nos debe de llevar a afirmar que hay una respuesta correcta, que nuestra labor interpretativa nos va a llevar a una respuesta correcta y que nuestra labor de argumentación puede ser tan buena que muestre que esa era la única respuesta correcta. Yo tendría mis dudas. Yo no estoy seguro, la verdad, que existan respuestas correctas, únicas, o sea, una única respuesta correcta. O sea, respuestas correctas sí, pero una única respuesta correcta, yo tengo mis dudas. Y alguien de aquí me va a levantar la mano y me va a decir, oiga, pero Dworkin dice que el juez Hércules que puede encontrar respuestas únicas y correctas. Sí, pero el juez Hércules es un juguete retórico. El mismo Dworkin lo dice, o sea, él dice, sé que ese juez no existe. O sea, es un supuesto que le sirve para explicar sus posturas. Es un tipo ideal, el juez Hércules es un tipo ideal. Y le puso juez Hércules por no ponerle Dios, porque pues, Dios sería el único que pudiera tener esas capacidades. Pero como seres humanos no las tenemos, porque somos falibles, somos finitos, de comprensión limitada. Entonces, a mí me parece que, salvo casos donde se aplica la regla de manera de subsunción, cuando trabajamos con principios, creo que no podemos hablar de únicas respuestas correctas. Creo que podemos hablar de mejores respuestas, respuestas más acordes, por ejemplo, con la moralidad del sistema jurídico, no con la propia, sino con la moralidad del sistema jurídico. Yo diría que la mejor solución de un caso es aquella que potencializa derechos y es materialmente ejecutable. Esos serían mis parámetros o mis criterios. Esto que se está decidiendo potencializa derechos, protege derechos. Esto que se está decidiendo es una mejor solución por referencia a los valores y principios del sistema, pero de ahí a postular que hay una única respuesta correcta, a lo mejor es mi propia incapacidad la que habla. Yo no me sentiría con la seguridad de poder decir que hay una única respuesta correcta, que la labor interpretativa humana puede dar con ella y que la labor argumentativa humana puede demostrar, sin ningún tipo o lugar a dudas, que esa es la única respuesta correcta. Bien, pues si no hubiera alguna otra reflexión o comentario, yo les agradezco mucho esta oportunidad de estar con ustedes, que hayan entrado a este salón virtual, interactuar con ustedes en este diplomado, y desde luego les deseo que lo concluyan muy exitosamente, y de nueva cuenta pues les agradezco que escojan las opciones educativas de la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Gracias a usted, maestro. Muy buenos días. Éxito en su comisión, Saltillo. Gracias, doctor.